Excelente tarde. Le damos la bienvenida al webinar Apoyos a MIPYMES para la reactivación económica organizada por la Canacintra. Para iniciar con nuestro tercer módulo titulado Concurso mercantil, mediación y liquidación de empresas, le cedo la palabra al presidente nacional de Canacintra, ingeniero José Enoc Castellanos Férez. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos. Sé que han sido jornadas muy exitosas las previas de los dos módulos anteriores y que hemos estado llegando a cientos de empresarios que están buscando en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación un soporte, personas con las que se puedan apoyar, que les den el hombro para poder sacar adelante sus negocios, para poder solventar sus deudas e incluso para poder mantener su plantilla laboral. Sin embargo, bueno, no sabemos que no siempre es así, que empresas que eran solventes antes de la pandemia, pero que vivían al día, como muchas de las más pequeñas, las micro, las pequeñas empresas, ya no tienen liquidez e incluso ya cayeron en asuntos de insolvencia. Lo que vamos a buscar en este módulo es justamente cuando ya un préstamo no es suficiente, cuando no hay la capacidad de repago, cuando ya no se generan los recursos o la utilidad de operación para poder mejorar la marcha de la empresa. En ese caso, dicen por ahí que los buenos empresarios deben de tener mucho arrojo para abrir una empresa, pero se requiere el doble de arrojo para cerrar una empresa. Por eso mismo, en este módulo estamos buscando orientarlos en lo que es el concurso mercantil, que los puede llevar hacia una suspensión de pagos y una renegociación con sus acreedores, o bien hasta la liquidación de la propia empresa. Tenemos a un par de expertos, al licenciado Armando Vargas, quien pertenece al IFECOM, que es el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, y a América Bárcena, que ya la conocen, con su amplia trayectoria académica y con el manejo de los temas fiscales, para que nos hable también sobre la liquidación de una empresa que debe de llevar un proceso para que no se convierta en una bomba de tiempo para los propios accionistas. Recordemos que el ser accionista no solo es de nombre, el ser accionista compromete el patrimonio de, en lo particular, de quienes son propietarios de la empresa y por lo tanto tienen que responder con su propio peculio las obligaciones que genere la persona moral. Esto no lo saben la mayoría de las personas que piensan que ser empresario es abrir una empresa y empezar a recoger dinero con palas. La realidad es muy diferente. Ser empresario en México es una carrera de obstáculos a ciegas. Pareciera que tienes todo en contra, con autoridades de los tres niveles que hacen poco por promover la actividad empresarial y sí mucho por estarla fiscalizando, inspeccionando, a grado tal que a veces la abruman y la asfixian. Hasta aquí mi comentario. Yo les vuelvo a ofrecer el apoyo de la Cámara, de Canacintra, para que sea un medio de seguir generando el que las empresas estén de pie, que podamos mantener la mayor cantidad de empleos y que en un corto tiempo podamos empezar nuevamente a contribuir a la grandeza de México. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Vega López, vicepresidente nacional de delegaciones, y el día de hoy tengo el gusto de moderar este panel de esta trilogía que Canacintra ha diseñado para ustedes, llamado Concurso Mercantil, Mediación y Liquidación de Empresas. Les comento que nuestros dos expositores desarrollarán su tema y
Posterior a ello, haremos 3 rondas de preguntas y respuestas, por lo cual les agradecemos que sus preguntas nos las pongan por el chat y de ahí nosotros las tomaremos para hacerlas a cada uno de nuestros expertos. En primer término, presentaré al doctor Armando Vargas Ramos, que será nuestro primer panelista. Él es originario de Cosamaloapan, estado de Veracruz, México, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, estado de Veracruz, maestro en Derecho Fiscal y doctor en Derecho. Estudios realizados en dicha universidad en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis doctoral, Impuestos Ambientales, la imposición fiscal a los riesgos permitidos, publicada por Editorial Porrúa. Líneas de investigación, Derecho Tributario y Derecho Concursal, socio director del despacho Vargas Frangiuti SC, abogado y postulante y consultor en materia fiscal, corporativa y concursal. Especialista de concursos mercantiles registrado ante el IFECOM, desempeñándose en diversos procesos concursales como conciliador y síndico. Catedrático universitario de licenciatura y posgrado, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Consejo Consultivo del Instituto para el Desarrollo Energético y Minero de América Latina. Y dejamos con ustedes al doctor Armando Vargas Ramos. Bienvenido, Armando. Tu micrófono, Armando, por favor. Buenos días. Gracias por la invitación desde luego, a nuestro presidente nacional, Enoch, a ti, José Luis, y a todo el equipo de Canacintra que hace posible este evento. Vamos a empezar el día de hoy la plática con el tema de concurso mercantil y mediación. Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, considerando que pues el auditorio de hoy pues básicamente son empresarios. No quiero ser muy técnico y eso fue lo que platicamos con mi coparticipante el día de hoy, con la licenciada América. Y voy a enlazar lo que es la mediación con el concurso mercantil, porque curiosamente el concurso mercantil lo que busca no es esencialmente cerrar empresas, sino al contrario, la finalidad esencial de la ley de concurso mercantil es el rescate de la empresa, la conservación de las fuentes de trabajo, vista la empresa como un ente económico donde abierta la empresa todos ganamos. Gana el gobierno porque cobra impuestos, ganan los trabajadores porque hay salarios, gana la economía porque hay rotación de inventarios, hay ingresos y todos somos felices. Y el empresario pues también recibe la justa distribución de su trabajo. Entonces, en ese sentido, es bien interesante este tema de la mediación porque lo que se busca en el concurso es precisamente un convenio con los acreedores. Y lo voy a lanzar con una anécdota muy sencilla. Muchas veces la gente me pregunta, oye Armando, ¿cómo es posible que se firmen estos convenios de quitas y demás? Y la anécdota es la siguiente. Lo que normalmente nosotros vemos en una negociación es el caso de dos hermanos que se pelean por una naranja. Y lo que todos tenemos en la mente es que, bueno, pues que partan la naranja en dos partes y cada quien se lleva la mitad de la naranja. Es lo que normalmente nosotros pensamos. Pero cuando estamos en una situación extrema como la que estamos viendo, esa parte de partir la naranja en dos, pues es solamente ver el conflicto entre los dos hermanos que quieren la naranja, o que tienen que repartir esa naranja. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo es posible que estas dos personas que están en conflicto obtengan no el 50%, sino el 100% de sus pretensiones. Una cosa es el conflicto y otra cosa es la pretensión. Si gustan avanzar en lo que platico mi anécdota, la siguiente. Bueno. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos que ver más allá del conflicto.
Y en ese sentido, hay que compenetrarse con estas personas para saber qué es lo que realmente quieren. La continuación de la anécdota es muy sencilla. Bueno, hablas con una de las partes y le dices, oye, ¿a ti qué te interesa la naranja? No, pues yo quiero la naranja porque quiero obtener jugo. Ah, está bien. Perfecto. Y volteas a ver a la otra persona y dice, oye, ¿tú para qué quieres la naranja? No, pues es que yo lo que quiero es la cáscara de la naranja porque con eso hago pasteles. Oye, entonces no te interesa el jugo. No, no me interesa. Bueno, entonces, ¿qué te parece si entre los dos acordamos una mediación donde tu hermano o la primera persona extrae todo el jugo de la naranja y ya una vez que he extraído el jugo de la naranja te da las dos partes de la naranja completas, ya sin el jugo, obviamente, para que tú hagas tus pasteles? Entonces, si ustedes observan, los dos obtuvieron el 100% de su pretensión. Así es, ¿sí? Entonces, el objetivo de nosotros cuando estamos llevando una conciliación no es repartir lo que convencionalmente sería en forma equitativa, en partes iguales o cosas por... Cancelaron el micrófono de... Ya está. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente que en la mayor medida de las posibilidades las personas puedan obtener el 100% de su pensión. No siempre es posible, pero bueno, esta es una perspectiva muy simple de cómo nosotros resolvemos el conflicto. La que sigue, por favor. Entonces, si ustedes observan en la filmina, pues básicamente es traducir lo que ya acabamos de platicar. Cada quien tiene sus propias oposiciones y sus propios intereses. Y nosotros lo que tratamos de buscar es precisamente que esos intereses converjan, ¿sí?, en la mayor posibilidad para que ambas partes queden satisfechas. La que sigue, por favor. Esta parte pues la podemos pasar por alto, bueno, pues sí, pero realmente hay que partir de la base que tenemos dos personas que están en conflicto, por eso quise empezar con la anécdota, ¿sí? Y obviamente tenemos que partir de la base también de que estas dos personas en conflicto pues son gentes racionales, son gente que piensan, son gente de negocio seguramente, que van a considerar claramente que la resolución de su conflicto es la mejor salida para seguir avanzando. La que sigue, por favor. Obviamente hay algunos límites para la resolución de conflictos. Muchas veces pues, la desconfianza, los temores, alguna situación personal, sospechas. Oye, es que este hombre hace 20 años me hizo una trastada, pues, los agravios históricos, la seguridad de que se vaya a cumplir. Finalmente, en una mediación, la realidad es de que, pues, oye, ok, yo voy a firmar, pues, si no me había cumplido, ¿crees que me va a cumplir una vez que firmemos el acuerdo? Todos estos son los límites para resolver el conflicto y bueno, en cierta medida pues hay que tratar de buscar elementos que le den certeza a ambas partes en el cumplimiento. La que sigue, por favor. Entrando ya a lo que es la amigable conclusión concursal. Esto está previsto en la Ley de Concursos Mercantiles. Ahí están los fundamentos, los voy a leer. Básicamente lo que nosotros podemos llegar dentro de una mediación, ¿sí?, con nuestros acreedores, aquí va a ser muy, muy, muy sencillo, muy simple, es buscar la manera, en base a estos elementos, donde podemos nosotros, ante una situación de insolvencia, solicitarle al IFECOM, al Instituto Federal de Fiscalización de Concursos Mercantiles, nos proporcione la lista de conciliadores. Hay conciliadores en todo el país, divididos por circunscripciones territoriales. Yo estoy en el estado de Veracruz y en el estado de Nuevo León, pero en cada estado hay, y entonces ustedes libremente pueden decirle al FICOM, oye, préstame la lista para saber quiénes están. De hecho está en internet, y se lo solicitan y el instituto les dirá, bueno, pues los especialistas que están, por ejemplo, en el estado de Jalisco son Juanito, Lalito y Pedrito. En Veracruz somos 3 o 4, unos como visitadores, otros como conciliadores, otros como síndicos, pues básicamente somos 4, y entonces ustedes libremente podrán escoger
a este especialista para que se acerque a sus acreedores y trate de llegar a una amigable composición. Estos especialistas no son como los mediadores que están en los poderes judiciales de cada estado. Esa es otra medida, pero eso lo va a platicar, creo que ya lo platicó incluso América por ahí. Pero bueno, en esos casos también pueden ustedes libremente asistir a estas listas de mediadores profesionales establecidos en los poderes judiciales del Estado. Pero aquí estamos hablando de una amigable composición especializada en materia de reestructuras financieras. Y ya una vez que se tiene esta situación de tener al especialista autorizado para esta amigable composición, válidamente puede llegar a un acuerdo con sus acreedores y tratar de buscar la mejor salida posible. Esta figura no es una figura procesal, es una figura totalmente fuera del procedimiento, y el defecto que tiene, la crítica que los académicos le hacemos a esta figura es que no tiene mayor fuerza para imponer este convenio, esta amigable composición con aquellos acreedores con quienes ustedes no firman o aquellos acreedores que no estén interesados en firmar. Y por eso es una situación que ha caído en cierto desuso. En Argentina, por ejemplo, estos acuerdos preconcursales se pueden llevar después al juez y el juez los autoriza, y entonces sí puede imponer esos convenios fuera del procedimiento. Pero en México no se puede. De hecho, una de las propuestas que se ha hecho como parte de las reformas que se podrían introducir es que estos acuerdos de amigable composición fueran obligatorios. Pero bueno, eso no existe en México. En Argentina, en Estados Unidos sí existe. La que sigue, por favor. Vamos a entrar ahora sí lo que es el proceso de concurso mercantil. Ya había algunas preguntas por ahí en el chat, pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Por favor, la que sigue. Bueno, el concurso mercantil, ¿cómo se justifica? En este caso, dada la situación que tenemos en la pandemia, pues es una situación generalizada. La realidad es que yo he comentado esto con varios académicos de Iberoamérica, del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal al que pertenezco. La realidad es que no hay un sistema jurídico que aguante esta situación. Incluso en algunos foros que hemos tenido del propio instituto del IFECOM, pues la sugerencia es precisamente tratar de llegar a ciertos acuerdos conciliatorios y después llegar al concurso mercantil con un sistema que en un momento vamos a comentar. Pero bueno, el gran tema aquí es aprovechar los elementos que proporciona la ley de concursos mercantiles, y ante la situación real que hemos vivido, que no hay mucho apoyo gubernamental respecto a las cuestiones fiscales, la ley de concursos mercantiles sí establece algunos beneficios fiscales que, de ser aprobados por el juez, definitivamente serían obligatorios para las autoridades fiscales. La que sigue, por favor. Como decíamos hace un momento, ¿cuál es el objetivo de la ley de concursos mercantiles? Todo el mundo piensa o tiene la idea de que es quebrar la empresa. Esto no es cierto. El objetivo principal de la ley, quiero ser muy claro, es mantener el funcionamiento de la empresa. O sea, ese es el objetivo principal. Si ya no se puede, bueno, no se puede, ok. Tratar de maximizar el valor de la empresa para cubrir en la mejor forma posible a los acreedores. Pero incluso ya estando en esta fase, lo que es la quiebra realmente, las últimas reformas de la ley de concursos mercantiles han permitido que incluso ya en la quiebra se lleve a cabo un convenio con los acreedores y se levante el procedimiento de quiebra y se vuelva a cumplir el objetivo primordial, que es salvar la empresa. La que sigue, por favor. Por ahí viene una pregunta, ¿cuándo voy a concurso? Bueno, aquí están algunas de las ideas muy sencillas, bueno, pues que hay que analizar. ¿Por qué me voy al concurso? Bueno, hay dos situaciones, la falta de liquidez o la insolvencia. ¿Qué tengo? Sí tengo cuentas por cobrar, pero nadie me paga. Tengo inventarios, pero nadie me compra tampoco. O de plano mi negocio creció y se me descontroló el crecimiento y pues tengo una sobredimensión del negocio. O de plano estoy insolvente, ya no tengo activos, ¿sí? O de plano el mercado, de pronto lo que yo vendía dejó de
de ser útil al mercado y por lo tanto me quedé ahí. Hay una anécdota de un académico español que decía el clásico, digamos, chiste de gallegos, ¿no? Padre, es que ya nadie compra cucharas, pero todo el mundo compra tenedores. Y el padre dice, mira, hijo, yo me dedico 100 años a hacer cucharas y no voy a dedicar a hacer tenedores. Oigan, pues si el mercado me pide tenedores, modifico mi planta y hago tenedores en vez de cucharas. Pero bueno, esas son algunas de las situaciones que luego en nuestra mente de empresarios a veces nos ponemos especiales, ¿no? Pero bueno, aunque ustedes no lo crean, es una historia verídica, ¿no? Muchas veces el empresario dice, no, pues es que yo no voy a dedicarme a otra cosa más que esto. Y a veces, por ahí lo ha platicado nuestro presidente, pues ante las nuevas situaciones hay que romper paradigmas en el empresariado y pues hay que buscar nuevas formas de encontrar ese mercado que hemos perdido. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las dos etapas del concurso mercantil? En la primera etapa, que corresponde al rescate normal de la empresa, es la conciliación. Insisto, lo que se busca es que el especialista en concursos mercantiles llegue a un acuerdo con todos los acreedores, ¿sí? Él requiere el 50% más 1, no el 51%, el 50% más 1 del valor de los créditos para poder tener autorizado el convenio y que el juez lo apruebe y una vez aprobado obliga a aquellos, es la diferencia con la mayoría de composición, obliga a aquellos acreedores que no firmaron, que no suscribieron el convenio a estar al mismo. Es decir, si les otorga una quita o un plazo de espera, aunque yo no firme y se cumplan las mayorías correspondientes, aunque yo no asista al convenio, me lo van a imponer. Y entonces no me queda de otra más que estar a sus lineamientos. Si el convenio de acreedores no se logra esencialmente durante los primeros 185 días, prorrogables otros 90 y otros 90, máximo un año con algunas características, entonces automáticamente la empresa pasa a quiebra. Otra vez quiero ser muy enfático en esto. Ese es el momento en que se va a la quiebra. Ya no existe la suspensión de pagos, ya no existe la quiebra como existía en la ley de quiebra y suspensión de pagos. Desde el 2000, la ley de concursos mercantiles define el procedimiento de insolvencia o de incumplimiento generalizado de las obligaciones como concurso mercantil. A la empresa se le declara en concurso mercantil, no se le declara en quiebra ni suspensión de pagos, se le declara en concurso mercantil. Esa es la sentencia que dicta el juez. Y una vez que se dicta la sentencia y concurso mercantil, puede abrir el concurso en conciliación o directamente en quiebra si es que así lo solicitó el empresario. Pero ya no existe otra situación más que la declaratoria de concurso mercantil en cualquiera de estas dos fases. Y es solamente vencida la conciliación o no alcanzado el convenio o por haberlo pedido, ¿sí? O haberlo pedido así el comerciante o el empresario, entonces se puede ir directamente a la quiebra. La que sigue, por favor. Bueno, así se inicia el procedimiento. ¿Pueden ustedes solicitar su concurso mercantil? Sí, ustedes pueden ir libremente, el empresario, el comerciante va a presentar su solicitud, son unos formatos que están en internet, se llena la información y se presenta. Aquí viene un tema interesante. Se puede presentar un concurso con plan de reestructura previo. Este para mí es el ideal y varios de los compañeros y académicos que hemos platicado en estos meses ya, creemos que es la mejor solución y es donde lo voy a combinar con la mediación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tomar nuestra mediación, avanzar en un acuerdo con nuestros acreedores, alcanzar las mayorías que necesitamos y una vez que se tienen esas mayorías, presentar nuestra solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura previo. Es decir, aquí vamos no solos, vamos con nuestros acreedores. Se necesita por lo menos el 50% más uno de los acreedores y entonces juntos ya le pedimos al juez que precisamente nos declare en concurso mercantil. Y prácticamente ya tenemos la mayoría. Esa es la forma más rápida, sencilla y barata de irse al concurso y reestructurar nuestras deudas. La otra forma es de que alguno de los acreedores nos demande el concurso mercantil.
que es otra historia totalmente distinta. Ahora, hay dos situaciones por las cuales nos podemos ir al concurso mercantil, que ya tengamos una situación de insolvencia, de liquidez, o sea, es decir, que ya tengamos vencidos totalmente nuestras obligaciones por más de 30 días, o que estemos en una situación de inminencia, es decir, ahorita no debemos nada, estamos al día de nuestras deudas, pero no voy a aguantar ya más de 90 días, dentro de 90 días definitivamente no los voy a poder pagar. También se puede pedir precisamente el concurso mercantil en una situación de inminencia. Y también, desde luego, se puede ir al concurso mercantil con plan de reestructura previa, siempre y cuando vayamos con ese famoso 50% de nuestros acreedores, sí alegando la inminencia. Es decir, oye, yo ahorita les he pagado a todos, pero ya no los voy a poder pagar. Entonces, si estoy en esta situación de inminencia, también puedo irme al concurso mercantil. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, aquí ya tenemos cuál es la finalidad, ya lo platicamos, mantener la medida de lo posible el funcionamiento de la empresa y también maximizar el valor de la empresa en todos los casos. La que sigue, por favor. Bueno, este es el primer escenario donde nosotros vamos al concurso mercantil, solitos, lo solicitamos al juez de distrito, él le notifica al IFECOM y como vamos solos, no vamos nuestros acreedores, nos nombran un visitador que lo que hace es una revisión de que efectivamente estemos en el incumplimiento en relación a nuestras obligaciones. Él entrega un dictamen y el juez dicta la sentencia de concurso mercantil, obviamente la abre en fase de conciliación, no de quiebra, y designa al conciliador para precisamente llamar a los acreedores a hacer la lista, se hace una sentencia de reconocimiento de créditos y de ahí se llega a un acuerdo con los acreedores para hacer el convenio. Ese es el mundo ideal. Seguimos. El segundo escenario, que es el que estamos tratando nosotros de fomentar a través precisamente de la mediación y después ir al concurso mercantil con nuestros acreedores, es solicitar ante el juez de distrito la declaración de concurso acreedor, por lo menos con el 50% de los acreedores. Y aquí, como vamos acompañados ya con los acreedores, ya no hay que hacer la visita de verificación, así lo dice la ley, sino que directamente el juez dicta la sentencia de concurso mercantil y ya estamos del otro lado. Se designa al conciliador que va a verificar los créditos, va a llamar a los acreedores que no firman, dictarán el juez la sentencia de reconocimiento de créditos y de ahí llegaremos a un convenio. Por ahí vi algunas preguntas ya, me voy a anticipar. Efectivamente, sí se ahorra porque pues obviamente al verificador hay que pagarle, de aquí ya no habría ese gasto, y obviamente se ahorran una fianza que se solicita también para el cumplimiento de los honorarios de los especialistas, básicamente de la visita de verificación, y para nosotros este es el escenario ideal, donde se acuerda con los acreedores antes del concurso y ya se llega al concurso ya con el convenio casi hecho. La que sigue, por favor. Por ahí me decían qué es lo que necesitaba saber. Bueno, pues hay que establecer el pasivo de la empresa, hay que hacer, es un Excel muy sencillo. Básicamente yo recomiendo que pongan a todos los bancos, todas las instituciones financieras, SOFOM, todo lo que son acreedores financieros, lo que nosotros le llamamos la lista de acreedores profesionales, porque se dedican a dar crédito, después a sus proveedores y después a el fisco, todos los acreedores fiscales. ¿Por qué no incluye los trabajadores? Porque los créditos laborales no concursan. Se toman en cuenta para definir su existencia, pero no concursan. Ellos no van al concurso, tienen una protección constitucional hasta un año de salarios e indemnizaciones y por lo tanto ellos no concursan. No se toma la cuenta para el pasivo. Entonces, pero los fiscales sí, y es el 50% que hay que buscar. Y ya una vez que tenemos esta listita, hay que ver si nuestros créditos fiscales no exceden del 40% para alcanzar el mayor beneficio fiscal que tiene el artículo 146 del Código Fiscal del 146B, del Código Fiscal de la Federación. La que sigue, por favor. Bueno,
¿Qué es lo que se busca? Bueno, vamos a pensar en el mundo ideal donde ya estuvimos con nuestros acreedores, nos firman nuestro plan de reestructura previo, vamos todos al juzgado, ya se termina el procedimiento y finalmente obtenemos el convenio y vamos a suponer que en este convenio se haya determinado una quita del 50%. Bueno, ¿habrá acreedores que no firmen? Bueno, se les impondrá el convenio si es que se cumplen todos los requisitos. Y aquí viene el tema. Si se firma el convenio, la ley de concursos mercantiles dice que automáticamente se cancelan las multas y accesorios que se hayan causado durante la conciliación. De entrada, el efecto fiscal del convenio es adiós a las multas y adiós a los accesorios que se hayan causado, es decir, los recargos. Entonces, este es un muy buen aspecto donde puede el concurso incidir en el tema fiscal. Ojo, va de nuevo. Si bien es cierto que los créditos fiscales sí suman el pasivo, sí se suman, obviamente, los acreedores fiscales no firman el convenio. Entonces, por lo tanto, la ley protege esta situación diciendo, bueno, como el fisco no va a firmar, se asume que no va a firmar, el fisco no va a llegar ni voluntariamente, porque aparte no lo puede hacer con reforma constitucional, sino no puede dar quitas, entonces la ley lo hace. Entonces, ese es el punto. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya tenemos de entrada esto, pero si aparte nosotros tenemos que nuestros créditos fiscales son menores al 40% de nuestro pasivo, tenemos derecho a unas quitas adicionales, que no voy a entrar en mucho detalle, pero ahorita vamos a ver la siguiente filmina y ya con eso terminamos. Si mal no recuerdo la última. La que sigue, por favor. Ahí lo tienen, sencillito, así como lo pidieron, para que todos los entendamos. Vamos a suponer que tengamos un crédito determinado, nos llegó una auditoría antes del concurso y ya le demos 100 pesos al fisco. Ya el crédito está determinado, ya fue una auditoría. Y siguen corriendo los accesorios. Bueno, con la sentencia de concurso mercantil, siguen corriendo los accesorios, pero si llegamos al convenio de acreedores, esos accesorios se regresan a la fecha del concurso mercantil y sobre el resto del crédito determinado incidiría la quita que hemos hecho referencia. Bueno, digamos que nosotros tenemos contribuciones que no hemos pagado, pero no tenemos una auditoría. Es el segundo caso, la flechita amarilla. Los accesorios van a seguir corriendo. Vamos a suponer, llegamos al convenio de acreedores, nuestros accesorios regresan otra vez a la fecha de la sentencia de concurso mercantil y si se cumplen los requisitos de la quita y demás del 146B, también puede incidir una quita sobre esas contribuciones que existen. Ojo, importante, pregunta que siempre me hacen, oye, ¿y se siguen pagando los impuestos? Sí. Una vez que se declara el concurso mercantil, ya dejaste de pagar lo viejito, ya estás adentro, pero a partir de que se declara el concurso mercantil, la ley es muy clara que se tiene la obligación de pagar precisamente las contribuciones subsecuentes ya dentro del concurso. ¿Por qué? Porque supone que la ley te está dando chance que ya no pagues lo demás y aparte la ley también te establece que durante el concurso mercantil quedan suspendidos los actos de ejecución de la autoridad fiscal. Es decir, no te pueden embargar cuentas, no te pueden embargar el negocio, no te pueden intervenir la caja, porque así lo dice. Y si en dado caso a alguien se brinca el redil, entonces le dices al juez, oye, ¿sabes qué? Estoy declarando un concurso y aún así me embargaron la cuenta. Y el juez le ordenará a la autoridad fiscal correspondiente que levante el embargo. Son los 20 minutos, creo que son todas las filminas. Si me pasa la que sigue, por favor. Ahí están los datos, estoy a sus órdenes, con el cronómetro en la mano. Terminamos y les agradecemos su atención y quedo a las órdenes de lo que ustedes dispongan. Buen día. Muchas gracias, Armando. Pasaríamos a la presentación de nuestra segunda panelista y posterior a ella entraríamos a contestar a algunas de las preguntas que ya han estado desarrollando por el chat. Es un gusto para mí presentarles a nuestra segunda panelista, la maestra Alma América Bárcenas Ortega. Ella es licenciada en Administración de Empresas, licenciada y maestra en Derecho. Ha realizado múltiples diplomados y estudios de posgrado en México y en el extranjero, entre otros en la UNAM, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Zaragoza,
ambas en España, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Mendoza, en Argentina, en el Colegio Universitario Henry Dunant, en Ginebra, Suiza, y fue entrenada en la certificación de estándares GRI con sede en Ámsterdam. Empresaria con la dirección de Grupo Neta de Michoacán, SADCB, y Fibrotec Mexicana, SADCB. Abogado postulante en su derecho jurídico, QB Asesores Fiscales SADCB, especializados en asesoría corporativa y defensa fiscal. Conciliador y síndico en concursos mercantiles autorizados por el IFECOM. Expositora en temas corporativos y fiscales en universidades, colegios, asociaciones y organismos empresariales en México y el extranjero, así como en programas de radio y televisión por internet, articulista en revistas especializadas. Actualmente es presidente de la Comisión de Estudios y Asuntos Fiscales de Canacintra Nacional, representante de nuestra institución ante el PRODECON, CCE, CONCAMIN. También es socia de CEMIDE AC, Centro Michoacano de Evaluación, de ANEFAC, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, presidenta del Círculo Mexicano de Fiscalistas y directora de CLAD, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, sede México. Y dejo con ustedes con mucho gusto a la maestra Alma América Bárcenas Ortega. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes y hablar de este tema cuando requerimos disolver y liquidar nuestra sociedad. ¿Por qué puede darse el motivo de que necesitamos o se presenta la obligación de cerrar nuestra empresa, nuestra persona moral? Aquí estamos hablando de sociedades que se van a disolver y liquidar. Entonces, en este caso, hay la Ley General de Sociedades Mercantiles establece varios supuestos por los cuales ya se va a disolver y liquidar la sociedad. Una es porque cuando la constituimos decidimos por cuánto tiempo iba a ser esa sociedad. Ahora la podemos constituir por tiempo indefinido, pero, por ejemplo, si dijimos que la sociedad iba a durar 30 años y ya se consumó el plazo de los 30 años, bueno, por eso, ese es un motivo para terminar ese contrato social. También puede ser por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal del negocio o consumarse. A lo mejor lo creamos para una actividad específica y esa ya fue cumplida, o simplemente lo creamos para un objeto que ahora ya no nos es posible continuar. Y podría ser una causa que ya no pudiéramos continuar el objeto principal de nuestro negocio, por ejemplo, la pandemia que tenemos y que estamos padeciendo en este momento. Otra razón puede ser porque simplemente los socios deciden que ya no quieren continuar con esa sociedad, que quieren disolverla. También en aquellos casos donde se llegue a ser inferior el capital, por ejemplo, que el capital social se reduzca de 2/3 partes del que se había pactado, o también cuando, por ejemplo, a lo mejor hay 2 accionistas y uno fallece, entonces la sociedad prácticamente queda reunida en una sola persona, y como en México todavía no tenemos sociedades unipersonales, sino que al menos se requiere de 2 socios, sería otro motivo por el cual podemos disolver nuestra sociedad. Recientemente se agregó como causal de disolución y liquidación de nuestras sociedades es la resolución judicial o administrativa. Es decir, tenemos una orden de un juez o una orden de una autoridad administrativa para que se disuelva. Ahora, la disolución no implica, o sea, básicamente es disolver el negocio, pero no es la extinción de la persona moral. O sea, como sociedad realizamos un acta de asamblea y ya sea que haya una causal que se presentó o porque así lo decidieron los socios, entonces se decide que se va a disolver esa sociedad. Y entonces, a partir de ese momento, se van a realizar solamente acciones de liquidación. Por ejemplo, también si
si se perdieron 2/3 partes del capital social, si ya se cumplieron los años que decidimos que iba a durar esa sociedad, pues simplemente en la asamblea solo se hace del conocimiento a los socios estas circunstancias, se confirma que se está en el supuesto y se procede a resolver la disolución. O como ya les comentaba, por un acuerdo de los socios o por la imposibilidad que haya, ¿verdad?, de continuar con el negocio. Vamos a pensar que tuviéramos la pérdida de 2/3 partes del capital o que se cumplieron los años para los que fue creada la empresa. Pero en el momento de comunicarse eso, los socios dicen, no, queremos continuar y vamos a resolver esa situación. Ok, entonces vamos a hacer un acta de asamblea donde se amplíe la duración de la sociedad, o si se perdieron 2/3 partes de capital, vamos a hacer aportaciones para que el capital esté nuevamente completo y se pueda continuar. Entonces se puede resarcir o se puede reparar esa causa de disolución si es que no queremos resolverla. Una vez que decidimos sí disolver la sociedad, se debe de inscribir de inmediato en el registro público de comercio para que todos los interesados tengan conocimiento de este hecho. También puede ser que si no la declara la propia sociedad, ya lo decíamos, una autoridad judicial pueda requerir que se inscriba. Una vez que está disuelta, los administradores ya no pueden iniciar nuevas operaciones que tengan que ver con el funcionamiento normal del negocio. Por ejemplo, si nuestra sociedad fue creada para vender zapatos, una vez disuelta la sociedad, no vamos a seguir operando el negocio, comprando y vendiendo zapatos, porque ya se ordenó la disolución. En ese momento, lo único que va a hacerse es todas las operaciones necesarias para la liquidación. Entre ellas puede ser vender el inventario, pero ya no va a tener como finalidad el hacer el negocio, sino simplemente liquidar todos los activos para pagar todos los pasivos. Ahora, una vez que se disuelve la sociedad, en la misma acta de asamblea, se determina quién va a ser el liquidador, quién se va a hacer cargo de la liquidación. ¿Y cómo se va a hacer la liquidación? Bueno, va a haber una combinación entre lo que digan los estatutos, lo que ustedes hayan acordado en sus estatutos de cómo iba a ser la disolución, y obviamente también lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles aplicable. Ahora, también el nombramiento del liquidador se va a inscribir en el registro público y mientras no se haga esta inscripción, los administradores que estaban antes a cargo de la sociedad van a continuar con su encargo, van a continuar con su desempeño hasta que el liquidador reciba la administración prácticamente para poder comenzar a liquidar. Entonces, en este caso, cuando el liquidador ya asume el cargo, el administrador debe entregar todo al liquidador para que éste continúe con la liquidación, que consiste básicamente, si usted es el liquidador, en cobrar todo lo que les adeuden, en pagar lo que se adeude, en vender los activos, y una vez que están liquidadas todas las deudas, entonces dividir los excedentes entre los socios, si es que los hay, ¿verdad? Porque a veces no hay excedentes, simplemente se pagan los acreedores, se cobra todo lo que se puede, y entonces pues ahí ya se termina con liquidar la empresa. Este procedimiento es, por decir algo, el procedimiento tradicional o largo, pero en el 2018 hubo una reforma y ahora hay una forma de disolver más rápido las empresas. Sin embargo, ahorita vamos a hablar cuáles son los supuestos que tenemos que cumplir para que se pueda disolver en un procedimiento, por decirlo de alguna manera, fast track. Entonces, bueno, el liquidador, ya decíamos, lo nombra la asamblea o en su defecto una autoridad judicial. Entonces, este liquidador se vuelve el representante legal y sustituye al administrador, director, gerente o como se le denomine de acuerdo a cómo estén los estatutos. Este liquidador debe presentar el balance final de la liquidación a la asamblea para su aprobación y también debe inscribirse en el registro público. Y también una vez que ya se ha hecho esto, obtener la cancelación de la inscripción del contrato social
ante el registro público y por supuesto también tendremos que proceder a la baja del registro federal de contribuyentes. Aquí es importante conocer que la persona que se nombra liquidador puede ser responsable solidario de las contribuciones que se causen durante su gestión cuando se dan ciertos supuestos. Por ejemplo, que la persona moral no lleve contabilidad, la oculte, la destruya, por ejemplo, que cambie de domicilio sin avisar, y ahora en el 2020 se agregaron nuevos supuestos para que haya responsabilidad solidaria del liquidador, por ejemplo, cuando la empresa está listada en las listas negras, por decirlo de alguna manera, del SAT, por operaciones inexistentes, ya sea que haya emitido facturas o ya sea que haya dado efectos fiscales a facturas que emitieron empresas que tienen operaciones inexistentes. Y bueno, hay varias causales. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque el liquidador tiene esa responsabilidad. Entonces, como yo les comentaba, desde el 2018 hay una reforma y entonces se dice, bueno, mira, si tú, persona moral, estás exclusivamente conformada por personas físicas, es decir, todos tus socios son personas físicas, no hay personas morales. Si tu empresa no tiene un objeto ilícito, si entonces hubieras publicado en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, conforme al artículo 50 bis, el aviso de inscripción del libro especial de los socios o registros de accionistas, etcétera. Si no te encuentras realizando operaciones ni has emitido CFDIs, o sea, facturas en los últimos 2 años, si estás al corriente de tus obligaciones fiscales, no tienes obligaciones pecuniarias con terceros, es decir, no adeudas nada, los representantes legales no se encuentran en un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales, o no te encuentres en la figura del concurso mercantil que nos acaba de explicar nuestro colega licenciado Armando Vargas, o también no sea una entidad integrante del sistema financiero en términos de la ley aplicable. Entonces, si tu persona moral cumple todos estos requisitos, bueno, el procedimiento de disolución, liquidación va a ser mucho más ágil, mucho más económico y mucho más rápido. Pero bueno, básicamente tendrían que caer en estos supuestos. De lo contrario, tienen que realizar todo el procedimiento anterior que ya les comenté. Pero si se fijan, la gran diferencia entre que ustedes de manera voluntaria o porque se presentó una causal de disolución lleven la disolución y liquidación de la empresa es porque no va a haber problema con los acreedores. Porque si en caso contrario, como el que nos explicaba nuestro expositor que me antecedió, el licenciado Armando Vargas, si nuestra empresa más bien tiene un problema que no puede pagar sus adeudos, que ya tiene muchos vencimientos o tiene vencimientos inminentes, etcétera, entonces la vía no sería la disolución o la liquidación, sino acudir al concurso mercantil por cualquiera de los procedimientos que ya nos fueron explicados. Bien, esto es en un panorama muy genérico lo que es resolver, disolver y liquidar tu empresa y los pasos que se deben de dar para ejecutarlo. Por supuesto, se presentan avisos al SAT, por supuesto, se presentan balances, por supuesto, se presentan publicaciones para dar a conocer que se va a disolver y liquidar la empresa. Podríamos entrar a mucho detalle, pero hoy la idea es que se lleven simplemente la idea general sobre la posibilidad que ustedes tienen si ya no quieren continuar con su sociedad o se les presentó una causal, que pueden disolverla y liquidarla y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo. Espero haberme explicado y estoy a sus órdenes para contestar todas las inquietudes que tengan al respecto. Un placer servirles. Gracias. Muchas gracias, América. Y ya tenemos aquí algunas preguntas. Iniciaré con Armando. Armando, ¿una quiebra técnica implica el concurso mercantil? Sí, estoy viendo ya algunas preguntas, les he tratado de contestar en el chat. Esa fue una de ellas, pero realmente el tema de la quiebra técnica es una cuestión
contable. O sea, la quiebra como tal existe solamente o es declarada por un juez dentro de un procedimiento de concurso mercantil. Obviamente, dentro de los documentos que hay que presentar, desde luego están los balances. Y obviamente ustedes se tendrán que demostrar que la empresa, pues no es que esté en quiebra técnica, es un término que normalmente los contadores lo manejan. Simplemente lo que tienes que acreditar es el incumplimiento generalizado de las obligaciones. Y eso, pues lógicamente se traduce en que pues tengas los pasivos, que rebasen tus activos, que no tengas activos suficientes para enfrentar tus deudas. Y obviamente, pues si técnicamente pues estás en quiebra, pero lo que estás es o estás insolvente o no tienes liquidez. Puedes tener un balance, como decíamos hace un momento, donde tengas muchas cuentas por cobrar. Oye, pues estoy en quiebra técnica porque no tengo flujo. Pues sí, pero no estás en quiebra. Simplemente tienes una situación de iliquidez. Finalmente, si te vas al concurso, incluso si te vas a la quiebra, el síndico tiene obligación de ir a recuperar esas cuentas por cobrar y tendrá que demandar, tendrá que requerir, decirle al juez, oye juez, ¿sabes qué? La empresa fulana o el gobierno del estado fulano me debe dinero y pues por esa deuda me tuve que ir al concurso. Y a mí me ha tocado promover situaciones de estas donde, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito recuperar la mayor parte de este activo circulante, finalmente, pero es un activo de mis cuotas por cobrar. Entonces, pues realmente no es que haya una quiebra técnica, simplemente tienes una situación de iliquidez. Y bueno, pues esta es una de las causales por las cuales tú puedas irte al concurso mercantil. Muy bien. ¿A qué te refieres, Armando, con los 90 días de plan de reestructura previa? Y otra es el 50% más uno, ¿es en monto o en número de acreedores? Sí, los 90 días es la situación que te marca la ley de la inminencia. Haz de cuenta, tú al día de hoy tienes todas tus cuentas al día, las tienes saldadas. Pero sabes que dentro de 90 días, que el plazo lo da la ley, pues termina tu contrato y ya no te van a pagar, ya no tienes más ventas, lo que sea. Tú sabes que en 90 días, pues ya no vas a poder cumplir. Entonces, la ley prevé esta situación de la inminencia y pone este plazo de decir, bueno, si yo en 90 días ya no voy a poder pagar, ya no lo voy a poder pagar, entonces, bueno, le pido al juez, mira, ¿sabes qué, juez? Al día de hoy yo no debo nada, pero en 90 días ya no voy a poder pagar, ya no tengo dinero de dónde jalar para seguir cumpliendo, te pido me declares en concurso mercantil para que ordenes que ya no le pague yo a nadie y no caiga yo en una moratoria, ¿no? Porque obviamente uno de los efectos de la sentencia de concurso mercantil es que se suspenda la generación de intereses tanto ordinarios como moratorios. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene declararse en concurso mercantil. Y si tú al día que pediste la declaración de concurso mercantil estás al día, pues realmente nunca caes en mora. Técnicamente nunca estás en mora. Porque tú puedes pedir incluso cautelarmente que desde ese momento te cancelen cualquier situación de ejecución sobre tus deudas, desde el momento que lo solicitas, como una medida cautelar. Entonces, a eso se refiere a los 90 días. ¿Y el 50% más uno es del monto o en el número de acreedores? En el monto. Tú sumas tus créditos bancarios o financieros, tus proveedores y los fiscales. Te da 70, 100, bueno, pues órale, con que juntes, si los fiscales nomás corresponden al 20%, bueno, con que tengas el 50% más uno de todos tus montos de créditos, independientemente de que sea un solo acreedor, puede ser que nomás sea uno o dos acreedores, con eso es suficiente. ¿En los acreedores entran los empleados o solo los proveedores? No, empleados no. Los empleados no entran, los trabajadores no entran, ni suman para el pasivo. Sí, ahí la única limitante por ahí es muy técnico, pero bueno, vamos a suponer, porque ya hubo un asunto hace muchos años, que vamos a suponer que de este universo de acreedores, pues la mitad sean partes relacionadas. Ahí es donde empezamos a patinar, ¿no? Porque, oye, pues qué casualidad que pues te fuiste con todos tus hermanos al concurso mercantil, ¿no? Y nos quieres imponer el convenio. Cuando es así, digo, insisto, ya es algo más técnico, pero bueno, claro, no puedes rebasar el 25%. Si tus créditos son
tus primos, tus hermanos, tus brothers, tus partes relacionadas, en pocas palabras, no puede rebasar el 25% del total de tus acreencias. ¿Cuánto, otra pregunta que nos hacen aquí, voy a unirle otra, cuánto cuesta y qué responsabilidad tiene cada accionista en lo personal en un concurso mercantil? Bueno, la situación de cuánto cuesta un concurso mercantil hay que dividirlo en dos partes. Uno es lo que te cuestan tus abogados. Pues eso, tus abogados te cobrarán un porcentaje. Normalmente los abogados cobran por un porcentaje del ahorro. Uno. Y la otra es que en sí el concurso pues sí tiene un costo. Hay que pagarle al visitador y hay que pagarle al conciliador y al síndico en dado caso que es la quiebra. Al visitador hay unas tablas, esta va en base a horas, están perfectamente regladas en la ley y en las reglas generales del IFECOM. Cualquiera puede entrar y sacar sus cuentas, pero básicamente es por horas trabajadas. El conciliador cobra por etapas, por presentar la lista provisional, por presentar los informes, la lista definitiva, por la sentencia, por el convenio, y tiene unos porcentajes. Más o menos, un conciliador, dependiendo el monto, está cobrando entre un 3, 4, 5, 6% del total del pasivo. Más o menos son las cuentas que siempre salen, dependiendo el monto. Pero sí, más o menos salen entre un 3 y 5%. ¿Qué pasa, bebé? Sí, en el caso de la quiebra, pues la realidad ni preocuparse. O sea, el síndico cobra sobre lo que va vendiendo, sobre lo que va pagando, y aquí voy a aprovechar la pregunta para hacer una aclaración. En la etapa de conciliación, el dueño de la empresa continúa con la administración. O sea, el conciliador solamente la vigila, no pierde el control de la administración. En la quiebra, como si la pierde ya la administración, porque el síndico ya entra, toma posesión de la empresa precisamente para poderla vender, entonces pues ya ni se preocupa el comerciante, el dueño de la empresa, porque pues el conciliador vende y hace su estimado de honorario, se lo autoriza al IFECOM, lo pasa por el juez y él se cobra. O sea, él tiene la chequera, ya. Por eso les digo que ya en el caso del síndico, pues, ¿cuánto va a cobrar el síndico? Pues lo que haga, lo que venda, lo que pague, pero ya prácticamente el dueño, pues realmente ya no tiene mayor injerencia en eso. Muy bien. ¿Y qué responsabilidad tienen los accionistas? Pues la responsabilidad que en lo personal. En lo personal, mira, lo básico es dependiendo de la sociedad, ¿no? Si es una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, pues obviamente hasta el límite de sus aportaciones. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, pues lógicamente corresponde solidariamente con su patrimonio. En este caso, por ahí ha salido una plática hace una semana con nuestro vocal jurídico del IFECOM, del señor Burrell, de que, bueno, puedes concursar a los socios. Hay jueces que dicen que no, hay jueces que han dicho que sí. A mí me queda muy claro que cuando eres un socio ilimitadamente responsable, de hecho la ley sí lo prevé y te puedes ir al concurso, porque pues, eres responsable ilimitadamente. El problema es cuando eres un socio con responsabilidad limitada, por ejemplo, un accionista de una sociedad anónima que tenga responsabilidad limitada, pero normalmente eres el aval en lo personal de la empresa, o el deudor solidario, o el garante hipotecario de la propia empresa en la que eres socio. Entonces ahí viene el debate, si a pesar de que siendo este socio es responsable limitadamente hasta sus aportaciones, sí, pero resulta ser que mi patrimonio personal está afecto también al problema porque yo di la garantía o soy el deudor solidario. Y ahí es donde los jueces dicen, oh, sí o no. Lo han intentado y lo han concedido en algunos casos, lo han intentado y en algunos casos no lo han concedido. Yo soy del criterio de que sí. ¿Por qué? Pues, o sea, soy socio limitado, pues sí, está bien, pero pues finalmente respondo con todo mi patrimonio porque aparte soy solidario. Y ahí es donde yo pienso que el socio, aunque tengas un socio de responsabilidad limitada, pues lógicamente tiene una solidaridad que es totalmente limitada y por lo tanto tiene derecho al concurso, porque finalmente como accionista, el ser accionista de una empresa, pues es un acto mercantil. Así es. O sea, es un negocio, es como si vendiera, o sea, yo estoy vendiendo, compro acciones para ganar. Mándeme. Presidente.
Armando, ¿cómo estás? Qué gusto, muy enriquecedora tu plática, igual que la de América. Aquí una pregunta que pues, es básica. Cuando tú eres, al amparo de la ley de sociedades mercantiles, tú tienes una sociedad anónima. Pero normalmente no la limitamos, ¿no? O sea, no es de responsabilidad limitada. Sin embargo, tú eres accionista con un porcentaje o un monto de capital social. En teoría, hasta ese monto es el que te pudieran exigir, y yo sé que hay algunas dudas jurídicas sobre si es porcentaje o la cantidad, y incluso hay jurisprudencia. Lo que estoy escuchando es que si no está limitado, se pueden ir más allá sobre mi pecunio. Es pregunta. Sí, la explicación es que es muy normal en nuestros esquemas, y obviamente de mi pyme sobre todo. Yo no estoy de acuerdo en hacer las sociedades anónimas para una empresa donde somos los socios, mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos. O sea, yo haría una sociedad responsable limitada. Pero bueno, todo el mundo hace sociedades anónimas de capital variable. Ok. El problema es que nuestra empresa mexicana normalmente es la empresa familiar. Entonces, los bancos, que son los que más se ponen necios en esto, cuando la empresa firma un crédito, normalmente te piden garantías. Como la empresa no tiene propiedades, porque normalmente la bodega es del señor, o el establecimiento donde esté la fábrica es dueño del señor para que le paguen una renta y demás. ¿Qué es lo que sucede? Que le dicen al dueño, bueno, no al dueño de la empresa, al socio mayoritario, el dueño del inmueble, ok, fírmame como deudor solidario y garantía hipotecaria. Entonces, da lo mismo que seas socio en la empresa o accionista limitadamente responsable hasta tu aportación, porque finalmente te conviertes en un socio, entre comillas, no eres socio, pero sí es responsable solidario, porque te estás poniendo tu patrimonio personal, ¿sí? En riesgo al ser el responsable solidario, el deudor solidario o el aval de tu propia empresa a la que eres tu accionista. Y es donde se pierde. Esto lo acabamos de comentar hace una semana, y es un debate. Pero la realidad es que normalmente así opera en México. Digo, estamos en un foro donde hay empresarios y microempresarios que tendrán ahí su sociedad. Seguramente, pues algunos sí estarán 2 compadres y 3 amigos, pero finalmente la empresa mexicana normalmente la empresa familiar es el papá, la mamá, un amigo, y si ese amigo es el amigo, 2 amigos y sus hijos. O sea, siempre es un entorno muy familiar, y normalmente esto es lo que sucede cuando tú accedes a un crédito bancario donde finalmente tú pones garantías personales y te vuelves solidario en la deuda. Por eso es la situación, no es por la cuestión mercantil propiamente de la naturaleza de responsabilidad limitada o no en acciones, o una comandita simple por acciones, no, es porque básicamente en el mercado bancario normal, los socios normalmente firman como deudores solidarios de la empresa de la que son accionistas. Ese es el punto. Pero si fuera, por ejemplo, una cuestión fiscal, okay, donde no hubiera, o no te piden una fianza basada en los activos de la empresa, ahí sí se irían hasta por las acciones que tienes suscritas y pagadas, ¿no? A ver, aquí sí, claro. Sí, o sea, si es un tema fiscal y no son garantías solidarias constituidas, porque bueno, acuérdense que la ley fiscal prevé la solidaridad. O sea, yo puedo ser deudor solidario del contribuyente, la empresa es la contribuyente, y yo pongo mi patrimonio y me declaro, firmo como deudor solidario del crédito fiscal. Si ese es el caso, pues definitivamente pues no hay para dónde hacerse. Tú mismo pusiste tu patrimonio, ¿no? Estoy entendiendo de que pues llega el fisco y embarga el inmueble. Bueno, yo he tenido varios asuntos. Oye, es que el inmueble es del socio mayoritario. Pues sí, pero el inmueble... es que es accionista. Bueno, pues ni las acciones me pueden embargar. ¿Por qué? Porque las acciones son mías, no son de la empresa. O sea, ahora, ¿qué es lo que sí puede suceder? ¿Quiere comentar algo? Perdón, ya para redondear la idea, ¿qué es lo que puede suceder? Que ese socio en lo personal debe impuestos, o sea, él en lo personal, y el fisco le embargue sus acciones. Ahí sí.
Pero no embarga la empresa, embarga las acciones de la persona física socia que le debe dinero al fisco. Eso sí. Bien, bien. América, ¿querés comentar algo de la pregunta del presidente? Sí, efectivamente, quisiera hacer algunas aclaraciones para efectos de materia fiscal. A ver, efectivamente los socios de una persona moral tienen responsabilidad solidaria hasta por el porcentaje de su participación social. Sin embargo, se tienen que dar varios supuestos para que se incurra en esa responsabilidad solidaria, que están contemplados en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Hasta el año pasado, para que un socio fuera responsable solidariamente de los adeudos fiscales de su empresa, de la persona moral de la que es accionista, solamente había los siguientes supuestos: no tener RFC, no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla, cambiar de domicilio sin avisar o desaparecer del domicilio que tiene. Sin embargo, a partir del 2020 se establecieron nuevos supuestos por los cuales el socio va a ser responsable solidario de los adeudos fiscales de la empresa, que son, entre otros, el hecho de que haya tenido operaciones con proveedores que hayan estado listados en el 69B, que él mismo haya salido listado como con operaciones inexistentes en la lista negra del SAT por el mismo Código Fiscal en el 69B. También porque se haya acreditado que transfirió pérdidas indebidamente. Entonces, bueno, se crearon nuevas, también cuando omita pagar contribuciones retenidas o recaudadas, por ejemplo, el IVA o las retenciones de impuesto sobre la renta. Entonces, en esos supuestos hay responsabilidad solidaria de los socios hasta por el porcentaje de la participación social que tienen. Pero también hay otros supuestos. Si, por ejemplo, la empresa le hicieron auditoría, le determinaron un crédito fiscal y resulta que cuando se fue a juicio para argumentar que no está de acuerdo con ese crédito porque lo considera ilegal, normalmente se tiene que garantizar el interés fiscal, es decir, garantizar que el contribuyente, si pierde, va a tener con qué pagar. En ese supuesto, vamos a pensar que ofrece un bien de la empresa. Ok, ahí no va a responder el socio. Pero hay ocasiones donde la empresa pone de garante de ese crédito a uno de los socios. Entonces, en ese caso, ese socio que firmó prácticamente de responsable solidario de ese crédito fiscal, si en el litigio se pierde, entonces sí le van a cobrar, pero no por su calidad de socio, ni en función de su participación accionaria, sino en función de que él prácticamente firmó de aval de un crédito fiscal que finalmente se tiene que pagar. Entonces, aunque la ley permite que los socios firmen como responsables solidarios de un crédito fiscal, las recomendaciones nunca lo hagan porque tampoco están obligados a hacerlo, de tal forma que no comprometan su patrimonio personal. Y la otra, para cuidar que como socios no incurran en esa responsabilidad de los créditos de la empresa en materia fiscal, que estén muy al pendiente que esa persona moral no incluya en los supuestos que acabo de comentar, o sea, tenga RFC, lleva contabilidad, no la oculta, no la destruye, siempre tiene un domicilio fiscal cierto, no realiza operaciones con contribuyentes que están listados o en su caso sigue el procedimiento para aclaración, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar los supuestos para que el socio no incurra. Gracias, América. Muy bien, América. Muchas gracias. Y continuamos contigo, América. Aquí tengo algunas preguntas. Me preguntan, ¿cuál es el procedimiento de las SAS, ya que ellos pueden ser socios unipersonales o unimiembros? Y otra, si se debe informar a los empleados del proceso de disolución y estos entran dentro de los acreedores. Bueno, a ver, es que sí, efectivamente, si parte de lo que es liquidar una empresa, por supuesto, te incluirá que se tiene que liquidar a los trabajadores conforme a la ley. Ahora, precisamente por eso cuando se va a liquidación,
es que se hacen publicaciones en las páginas electrónicas de la Secretaría de Economía, en algunos casos en el Diario Oficial de la Federación, etcétera. Y por supuesto, lo que se trata es de dar publicidad a todo mundo de la decisión de disolver y liquidar esa empresa, para que cualquier acreedor, sea trabajador, sea banco, sea algún proveedor, cualquier acreedor de cualquier naturaleza, bueno, esté enterado de ese procedimiento, se acerque y obviamente haga efectivo ese cobro si es que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ese es el procedimiento. Ok, muy bien. Me preguntan aquí, si se pierde más de las 2/3 partes del capital social, o bien se pierde la totalidad del capital social, y a la fecha ninguna autoridad ni persona alguna interviene para la disolución de la sociedad, ¿qué puede pasar? América. Bueno, lo que pasa es que se puede incurrir en responsabilidad por parte de los administradores, del comisario, e inclusive de los socios. Sí se incurre en responsabilidad porque ya es una causa de disolución y entonces ya estaría operando la empresa de manera irregular, cuando tiene una causal que lo obliga a su disolución, a menos que se repare esa causal, es decir, restituir el capital social. Muy bien. América, si una empresa dejó de operar hace 20 años, ¿aún debe liquidarse? Y otra, ¿qué tratamiento se daría a los dividendos provenientes de resultados de ejercicios anteriores y que no forman parte de la CUFIN? Miren, efectivamente no importa la antigüedad de la persona moral, si ya no está operando, pero sigue existiendo, lo ideal sería disolverla y liquidarla. El tema es que en muchas ocasiones en estos supuestos las empresas ya no tienen ni la contabilidad, muchas veces los socios ya fallecieron, ni siquiera todos están vivos, etcétera. Entonces se presentan varias dificultades prácticas en el caso de querer liquidar empresas tan anteriores. Sin embargo, lo correcto sí es hacer lo necesario para disolver y liquidar. Ahora, en los términos que me preguntas sobre los dividendos y cómo procede, etcétera, esa es una pregunta más para un contador público y básicamente se tendría que estudiar el estado financiero y toda la situación de las utilidades que trae. Y bueno, antes de pensar en repartir dividendos, pues tendríamos que pensar en liquidar a todos los acreedores. Muy bien. Muchas gracias, América. Armando, si soy acreedor de una empresa y no pago en fecha de vencimiento, ¿cómo puedo verificar si ya entró en concurso mercantil? ¿Y cómo puedo saber si estoy en la lista de acreedores que está declarando? Bueno, la situación es la siguiente. Una vez que se declara el concurso mercantil y se nombra el conciliador, inmediatamente, dentro de los primeros 5 días, el conciliador tiene que mandar una notificación, normalmente se hace por correo, de que esta empresa está declarada en concurso mercantil. Independientemente de eso, se hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación y se hace una publicación en el diario de mayor circulación del domicilio de la empresa. Pero inmediatamente, es lo que normalmente hacemos, se les notifica a todos los acreedores. Vaya, es lo primero que se hace una vez que tomas posesión. Tomas posesión y de inmediato le tienes que mandar una comunicación a todos los acreedores que han estado registrados. Donde hay problema es donde en la contabilidad, cuando el visitador no lo haya detectado o te falta alguien por ahí, pero ese es el segundo trabajo que hace el conciliador. Mandar esta información, se mete a la contabilidad y vuelve a notificar que está incluido en una lista provisional. O sea, hace una lista provisional y se vuelve a notificar por si alguien falta, tiene la oportunidad de volver a ser considerado en una lista que es definitiva. Muy bien. Muchas gracias, Armando. América, en caso de que se señale a una persona física como liquidador, pero nunca ha hecho una liquidación y mucho menos tiene la personalidad jurídica, ¿qué se necesita para que pueda ser el liquidador?
A ver, la personalidad jurídica de ser liquidador la tiene cuando se le nombra y cuando lo acepta el cargo. O no tiene que ser un especialista en liquidaciones, aunque sería lo ideal. Pero si usted fue nombrado liquidador y no es especialista, pues lo que tiene que es asesorarse de un abogado y de un contador para que lo orienten sobre cómo hacerlo y cómo cumplir con todos los avisos, notificaciones, presentación de balances, etcétera, para no incurrir en responsabilidad. O en su caso, declinar el cargo. Si fue designado y usted no tiene la manera de hacerlo de manera correcta, mejor declinar el cargo. Muy bien, muchas gracias. Y aquí una pregunta para ambos. Ahí ustedes me dicen quién la contesta. Dice, si la empresa tiene demandas laborales, ¿no puede hacerse disolución de la empresa, sino concurso mercantil? Es que ahí depende si, por ejemplo, no importa que tenga demandas laborales, pero la cuestión es más bien si tiene liquidez o no tiene liquidez, si tiene activos suficientes para cubrir esos pasivos. Porque si tiene demandas laborales o tiene inclusive sentencias donde se le ordena pagar a los trabajadores cierta cantidad, pero tiene activos suficientes para cubrir eso, pues no entraría en los supuestos de concurso mercantil, que es tener una cantidad de adeudos vencidos y que obviamente que sus activos sean menor a sus pasivos en ciertas proporciones que establece la ley. Entonces, depende. Muy bien. Bueno, ahí agregando ahí lo que comenta América, estamos pensando ya en una situación ya de terapia intensiva. Bueno, lo que te prevé la ley respecto a los temas laborales, vamos a suponer que ya tengas demandas o ya tengas incluso laudos. Recordemos que partimos de la base que los créditos laborales no se concursan. Eso es de entrada. Bueno, lo que te dice la ley es que si ya tienes, por ejemplo, un embargo o te van a ejecutar un embargo, puedes garantizar para efectos de que no se te embargue. Por ahí un artículo en la ley que te dice que no se detiene la ejecución, como dice efectivamente América, respecto de los laudos ya dictados. Pero sí puedes solicitar la suspensión con la garantía, dando una garantía determinada, y eso te lo prevé la ley, y con esto lo puedes manejar. Ya en el último de los casos, pero esto no significa que no te puedas hacer el concurso, o sea, porque insisto, los créditos laborales no van a contabilizarse para efectos de la procedencia del concurso, como dice América, o sea, pero ya los tienes, o sea, sí los reconoces, o sea, sí los cuantificas, pero para esos efectos, porque ni son concursables, ni tampoco entran al convenio. Esa es más o menos la situación. ¿Y los derechos de los trabajadores siguen vigentes durante el concurso? Claro, sí, claro. O sea, es que hay que ponerse en el escenario, como dice América. O sea, a ver, yo soy una empresa y tengo ahorita 100 trabajadores. O sea, están trabajando. No les debo salarios. Pero si cierro, bueno, perdón, antes de eso, obviamente tienen antigüedad, o sea, aguinaldos. Entonces, si yo cierro, yo tengo que, eso se llama contablemente pues, el pasivo laboral contingente. O sea, tú ya lo tienes. O sea, hay un pasivo que existe por el solo hecho de tener a los trabajadores. Insisto, no les debes salarios, no se los debes, estás pagando al día. Pero ya por lo pronto, de entrada este año ya tienes que darles, si cierras, tienes que darle de entrada sus partes proporcionales. Bueno, ok. Ese pasivo laboral contingente, o sea, si tú te vas al concurso hoy y no debes salarios, no lo reflejas, porque estás al día. Tú sigues operando, los trabajadores siguen cobrando, tu empresa sigue funcionando, lo que decíamos hace rato. El dueño sigue administrando a pesar de que esté en concurso, sigues vendiendo, sigues proveyendo, o sea, no tienes problema. Vas buscando el arreglo con tus trabajadores. Pero si no las cierras, no hay mayor problema con ellos. Ahora, si tú ya llevas
2, 3 meses cerrado y ya tienes las demandas y ya tienes 3 meses de sueldos que no has pagado, bueno, eso es harina de otro costal, y ese es el caso extremo al que me estoy refiriendo. Te vas al concurso y le tienes que decir, porque ya tienes a la Junta de Conciliación encima, y oiga, ¿sabe qué? Mire, ya me fui al concurso, le notificas el concurso a la Junta, vas a la Junta y dices, bueno, mire, no me ejecute porque tengo la protección del concurso y estoy garantizando de esta manera. Son dos escenarios totalmente distintos. Igualmente para los dos. ¿Cuál es el procedimiento para la quiebra de una persona física? Híjole. A ver. Llegamos al mundo, al territorio perdido. A ver. La fácil. Para que una persona física se vaya al concurso mercantil, tiene que caer en los supuestos de ser comerciante. ¿Qué significa esto? Que sea una persona física con actividad empresarial. Fácil. Si es una persona física con actividad empresarial, no tiene problema, accede al proceso concursal como cualquier sociedad anónima, como cualquier otra empresa, entidad mercantil. Incluso si se trata de un fideicomiso, también se considera sujeto al concurso mercantil. Entonces, la persona física con actividad empresarial no tiene problema. El problema es la persona física normal, o sea, la persona física sobreendeudada, lo que los argentinos le conocen como la persona humana, o el sobreendeudamiento de la persona humana. En esos casos, cuando las personas físicas no comerciantes que no tengan actividad empresarial y que deben la hipoteca, la tarjeta de crédito, el coche y todo lo que ustedes gusten y manden, el proceso concursal mercantil obviamente no es el medio, tendría que irse al concurso de acreedores civil, previsto en los códigos procesales civiles de cada estado. Cada estado tiene un capítulo en su código procesal civil que prevé el concurso de acreedores. Y ahí es donde tendrían que ir las personas físicas no comerciantes. Es un agujero negro. Realmente es un procedimiento que prácticamente yo en mi vida he visto uno, o sea, nunca lo he visto. Y realmente pues no tiene mayor. Una de las grandes reformas que estamos tratando de impulsar aquí también, incluso con nuestro presidente, es precisamente dentro de una ley de emergencia, cómo protegemos a la persona física no comerciante ante estas situaciones de pandemia, porque no lo hay, ¿eh? En Argentina lo hay, en España lo hay, o sea, sí hay varias legislaciones concursales que sí lo manejan, pero en México no, tendrías que irte al Código de Procesos Civiles de cada estado. O sea, sí está previsto, pero no, por lo menos yo jamás he visto uno. Ok. Muy bien. También otra pregunta para ambos. Dice, para efectos de la ley del ISR, ¿son créditos incobrables las facturas que no he podido cobrar? Miren, en ese caso yo lo que les diría es que nos están haciendo preguntas que van más para un contador y no van relacionadas con el tema de concurso o de liquidación. En lo personal, por ejemplo, yo soy abogada tributaria y manejo muchos temas de carácter, temas de carácter fiscal, pero no es mi expertise los temas contables, por ejemplo, ahorita que si las cucas, que si las cufines, o sea, todo este tipo de detalles es una pregunta más enfocada para un contador. Muy bien. Yo con tal de abonar algo a la pregunta, hay que hacerla pero al revés. Y ahí sí, América y yo vamos a coincidir muy rápido. A ver, el tema de las cuentas incobrables hacia mi persona, pues es un tema, como dice ella, totalmente contable. Me voy a poner del lado del acreedor. Del lado del acreedor. Si yo me voy al concurso mercantil, esa cuenta por pagar mía hacia mi acreedor, por el solo hecho de ser declarado en concurso mercantil, ese acreedor puede ya mandarla incobrable, puede ya descontarla, puede deducirla. ¿Por qué? Porque te quitas la bronca aquella que te dice los 30,800 requisitos para hacer incobrable una cuenta. No, pero en el caso del concurso mercantil, si es quien te debe tiene dinero, lo declara en concurso mercantil, automáticamente puedes hacer incobrable esa cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los efectos de la sentencia de concurso mercantil es que da por terminado y por vencido todos los créditos.
¿Y qué significa que da por vencido anticipadamente todos los créditos? A lo mejor yo le debo a un banco o a quien sea, o a lo mejor a plazos, X cantidad de dinero, o sea, dinero que todavía no se ha vencido. Se da por terminado todo el contrato y ahí muere. Ya, entonces se da por vencida la deuda completa, anticipadamente. Entonces sí la puedes meter inmediatamente en incobrables, ya con la sentencia de concurso. Ok. América, me hacen otra pregunta para ti, probablemente muy similar, pero nos pidieron que te la hiciéramos a ti. Yo soy una sociedad simplificada y no tengo activos y estoy al corriente de mis obligaciones fiscales, pero ya me quiero dar de baja en el SAT. ¿Qué tengo que hacer? Ok, igual también tiene que hacer el proceso de disolución y liquidación y va a ser algo mucho más simplificado, sobre todo porque no tiene, mire, cuando se complica hacer una disolución y liquidación es cuando la empresa tiene adeudos, tiene activos, hay que liquidar, hay que pagar pasivos, pero si no está en esa situación, realmente va a ser un procedimiento, un trámite meramente administrativo. Muy bien. Armando, en empresas cuyos socios son extranjeros y no radican en el país, ¿qué ocurre? Pues no ocurre nada. O sea, realmente... ¿Qué ocurre con qué? ¿Qué ocurre con qué? Pero bueno, no ocurre nada. A ver, Con la obligación, yo creo, ¿no? Vamos, sí, la responsabilidad. vamos por partes. Uno de los requisitos que te pide la ley, de los cuales yo no estoy tampoco de acuerdo, fue una reforma, creo que fue en 2017, 2014, no recuerdo en qué fecha fue, es que tú tienes que obtener de la asamblea de accionistas, como administrador o como consejo, la autorización de tus socios para solicitar el concurso mercantil. O sea, es uno de los requisitos de los famosos acuerdos corporativos que tienes que obtener para ir al concurso mercantil. Bajo esa premisa, bueno, si los socios son extranjeros, bueno, vamos a pensar que el administrador o el consejo de administración tuvo que haber convocado a la asamblea, informarles la situación financiera de la empresa y dentro del punto de acuerdo que le autorizaran promover el concurso mercantil. Y pues obviamente se lo autorizaron, ¿no? Obviamente la asamblea dijo sí, votó y dijo, vete, vamos al concurso mercantil y se te autoriza. En ese sentido, pues si son extranjeros o son nacionales, pues no tiene mayor trascendencia, ¿no? Para efectos del concurso. Ahora, respecto a la responsabilidad como socios, bueno, pues no dejan de ser socios y como dice América, pues, y lo que hemos venido platicando en este rato, pues simplemente habría que atender si no dieron garantías personales, si dieron una garantía personal de un inmueble en el extranjero, bueno, pues ya eso son otras cuestiones, pero no dejan de ser situaciones donde ellos, independientemente de su nacionalidad, pues se obligaron en ciertas condiciones, ¿no? En lo personal ya más allá de la empresa, ¿no? Muy bien. América, ¿querías abundar un poquito más? Sí, en este tema a lo mejor se refiere porque la pregunta no está completa, entonces voy a tratar de entender la inquietud. Miren, los socios extranjeros, desde el momento en que son socios de una persona moral mexicana, se les va a considerar, y de hecho así lo dice el acta constitutiva, se les va a considerar mexicanos para efectos de esa sociedad. Por otro lado, vamos a pensar que quieren disolver o liquidar o ir a concurso y que se tiene que someter a la asamblea la aprobación y ellos están en el extranjero. Lo pueden hacer mediante un poder que concedan a una persona para que pueda representarlos en México. O bien también se pueden tomar acuerdos fuera de asamblea y se recaban las firmas en el extranjero y el administrador único se encarga de recabarlas, se protocoliza y tiene los mismos efectos que una acta de asamblea. Entonces, el hecho de que estén en el extranjero no los impide para tomar decisiones y hay mecanismos. Muy bien. Nos comentan aquí también, creo, dice, sería conveniente que de la misma forma tomaran en consideración la aplicación de la teoría del levantamiento del velo corporativo. Esto respecto de la responsabilidad que potencialmente fuese atribuible a socios o accionistas de personas morales. ¿Existen precedentes judiciales al respecto?
yo quisiera que nos aclarara un poco más en qué consiste su pregunta y a qué le llama velo. O sea, realmente el velo corporativo es medio, vamos, entre comillas, porque en realidad, por ejemplo, los socios se están en un acta de asamblea y esa asamblea consta en el registro público. El día de mañana, inclusive, lo comentábamos en el Zoom anterior del viernes, existe la obligación de que todas las personas morales, cualquiera que sea, cualquier persona moral tiene que presentar ante el SAT su composición accionaria, su RFC, el nombre. Entonces, realmente, pues, velo corporativo no hay. O sea, ante las autoridades, básicamente, te tienen todos los datos de la empresa. Si nos pudiera precisar un poquito más su inquietud, quizá pudiéramos apoyarlo. Muy bien. Otra pregunta que nos haga. ¿Qué tan real es eso de que los créditos laborales no se concursan? Porque en realidad sí sucede. Y además existe jurisprudencia en el sentido de que los créditos laborales son preferentes, pero solo cuando exista un laudo firme que así reconozca el derecho al pago de los mismos. A ver, es que vamos a lo mismo. A ver, todo depende cuándo se haya originado el crédito laboral. Vamos a suponer, tenemos que partir de lo primero. ¿Por qué no se concursan los créditos laborales? ¿Por qué no? Porque están protegidos constitucionalmente. El artículo 123 del apartado B, desde luego, fracción 23, establece que los créditos laborales no se concursan y están protegidos todos aquellos salarios e indemnizaciones del último año. Okay. Entonces vamos a suponer que la empresa lleva un año sin pagar sueldos, ¿ok? Y hoy me declaro en concurso. Más de 3 de mis alumnos han dicho, oiga, ni modo que durante un año no haya pagado los sueldos y sigan ahí. No, pero llevo un año en huelga. Son créditos del último año, salarios del último año. ¿Ah? Está en huelga y los salarios se siguen devengando, aunque esté en huelga. Claro. Entonces, a eso se refiere a la protección constitucional, el último año. Ahora, vamos a suponer, o sea, el escenario contrario. Yo estoy al día, tengo mi empresa, mis trabajadores cobraron su última quincena y me voy al concurso mercantil. Como decía hace un momento, la empresa sigue trabajando, sigue pagando su nómina, sigue pagando sus impuestos. A los que no le ha pagado es a los proveedores y a los bancos de la fecha de concurso hacia atrás, para que estemos muy claritos, pero la empresa sigue operando. Bueno, y vamos a suponer que corra un trabajador, no le pago y durante el plazo del concurso, digamos que la Junta se movió y voló y me dicta un laudo ordenando que yo le pague a ese trabajador. Y si yo tengo el dinero para pagarle ese laudo, ese crédito laboral, tampoco se concursa. Se entiende que es un gasto ordinario de operación, porque es un trabajador que corrí durante el tiempo del concurso. Es más, la explicación es muy sencilla. Vamos olvidados del laudo. Yo estoy en concurso. Ya estoy declarado en concurso. Y corro al trabajador. Compadre, mira, ven, aquí está tus alcances, aquí está tu indemnización constitucional, la que me ratifica en la Junta. Ya lo pagué. No hay crédito laboral. No se concursa el crédito laboral. No le voy a decir, oye, ¿sabes qué? No te pago porque estoy en concurso. ¿Cómo que no me pagas? Pues estoy en concurso. No puedo pagar. No, es un gasto ordinario. Incluso, ya para que sean un poquito más técnicos, porque vi algo de jurisprudencias, yo tengo que es un abogado que está preguntando, a mí me tocó a un asunto que yo llevé, como era yo conciliador, la ley de concursos mercantiles ampliaba la protección constitucional a 2 años. La Constitución dice 1, la ley de concursos hace muchos años decía 2 años. Y yo así, en esa época, pues yo así calculé el crédito laboral, 2 años, la empresa estaba en huelga. Y entonces, un acreedor se va al amparo y dice, oye, güey, espérame, la Constitución dice 1 año
y tú no me la puedes mover en una ley secundaria a 2 años, porque entonces ese año adicional de dinero pues va en mi perjuicio, porque le estás dando en una ley secundaria un mayor beneficio a los trabajadores de la protección constitucional. Y la Corte dijo, adelante caminante, y se modificó la ley de creo que inconstitucional ese artículo, y después ya se modificó la ley de concursos mercantiles y se sincronizó, se adecuó igual la ley de concursos a un año de protección constitucional. Así que créanme que no concursan. O sea, se los garantizo. Me tocó a mí y me la redujeron los 2 años a 1. Muy bien. Muchas gracias. También otra pregunta para ambos. Y dice, conocí un caso de una empresa que liquidó empleados con producto diciéndoles que la empresa estaba en quiebra. Por supuesto, no estaba en ningún procedimiento comprobable. ¿Dónde se pueden denunciar estos abusos? Bueno, aquí básicamente la cuestión es, a ver, si se liquidó al trabajador con todas con toda la indemnización que corresponde cuando lo despides y se llegó a un convenio, por ejemplo, para pago en especie y se ratificó y se hizo todas las formalidades, el trabajador está liquidado. Y probablemente la empresa lo que expresó fue que estaba en quiebra, pero no precisamente, cuando un empresario dice que está en quiebra, no necesariamente es que está en concurso mercantil, es que técnicamente ya no puede continuar. Ahora, si lo liquidaron, pero esa liquidación nada más fue, por ejemplo, de partes proporcionales y no se le indemnizó, por supuesto el trabajador puede acudir a demandar en la vía laboral al patrón y bueno, ahí se tendrá que dilucidar y emitir una sentencia, un laudo, en este caso así se llama cuando es de carácter laboral. Se emite un laudo donde se decide si tiene la razón el patrón o el trabajador y en su caso pues se hará cumplir esa sentencia. Entonces el procedimiento ahí sería para el trabajador una demanda en la vía laboral si cree que no se le liquidó conforme a la ley. Muy bien. En el tema de los accionistas extranjeros, aquí nos hace una precisión la persona. Nos dice que no radican en el país. Se refiere a qué ocurre con ellos si no responden a los pasivos. Bueno, es que de todas maneras se incurre en responsabilidad y se tendrá que hacerlo, o sea, pero la cuestión es, a ver, fíjense, ¿de quiénes son los pasivos? Si los pasivos son de la persona moral, la que tiene que responder es la persona moral y solamente si se incurre en responsabilidad solidaria por parte de los socios, entonces se hará efectivos los créditos en esas personas físicas, aunque sean extranjeros, porque insisto, desde que forman parte de una persona moral en México, se consideran para esos efectos como mexicanos o como nacionales, pues entonces, por supuesto que van a tener la responsabilidad solidaria que corresponda si es que se incurrió en ella. Y se tendrán que hacer más gestiones para poder hacer efectivo esos cobros porque van a tener que hacerse a lo mejor efectivos en el extranjero. Pero también si esos socios a lo mejor tienen bienes en México, pues a lo mejor se pueden hacer efectivos esos bienes embargando bienes que tengan, o inclusive, por ejemplo, no sé, sus acciones o alguna otra cosa en la que se pueda trabar. Pero bueno, ahora sí que habría que estudiar el caso en concreto para ver qué es lo que procede. Muy bien. Muchas gracias, América. Y otra pregunta para ambos. ¿La responsabilidad solidaria solo puede configurarse en los créditos que el fiscal tenga firmes y hayan sido determinados y notificados al deudor? Sí, por supuesto. O sea, para que haya una responsabilidad solidaria se tiene que dar primero que haya un crédito fiscal firme. Para que haya la responsabilidad solidaria, insisto, tiene que haber un crédito fiscal firme y que la empresa no lo haya podido pagar. O si la empresa logró pagar una parte, entonces solamente se va a hacer efectiva en el responsable solidario la diferencia. Si la empresa no pagó nada, entonces va a ser efectivo el total del crédito fiscal. Muy bien. Y otra aquí, un caso muy específico que probablemente lo conocieron ustedes, el caso Omex, y dice lo siguiente. Cuando fue declarada en concurso, tenía adeudos de salarios de muchos de sus trabajadores por más de 6 meses. Eso fue hace ya varios años y muchos trabajadores siguen en juicio laboral
tratando de cobrar esos salarios devengados que les quedaron debiendo. Ya les debían 6 meses de salario y luego cuando fue declarada en concurso los despidieron. Genera duda de por qué les autorizaron eso los jueces. Bueno, yo no conozco el caso en particular. ¿No? A ver, Armando. Yo la realidad es lo mismo. Yo contestaría lo mismo que dice América. Yo no tampoco he visto exactamente la sentencia. Pero, o sea, a ver, no depende de la autorización del juez. O sea, vaya, eso sí me queda claro sin tener que ver la sentencia. La ley claramente te dice que esos créditos o los garantizas o se ejecutan. Digo, vaya, ya con calma, si quiere la persona que manda un correo, le mando el artículo y todo. Pero, o sea, muchas veces hay muchas leyendas urbanas, sobre todo en esos asuntos que son tan grandes, pero realmente no es cosa del juez. O sea, la ley es muy clara y, vamos a pensar así hipotéticamente que efectivamente les quedaban de ver los 6 meses y luego los corrieron. Bueno, entonces en ese momento ya cerrando la empresa, como lo decía hace un momento, sea la que sea, no le quiero poner nombre para no meterme en broncas. O sea, yo como conciliador, a ver, ¿qué pasó? No, pues le quedamos de ver 6 meses, ok, más, ¿y cuándo los corrimos? Ahorita, ya cerraste, ya vas a cerrar. Ese pasivo laboral contingente se tiene que actualizar y ya se vuelve el pasivo, ya deja de ser contingente. Y entonces sí, yo le digo al juez, oye juez, tengo créditos, te estoy reconociendo como crédito ya reconocido, precisamente en términos del artículo 224, fracción primera, estos créditos laborales. El procedimiento laboral seguirá su camino y ya me tendrán que informar a mí y podrán ejecutar o podrán hacer lo que tengan que hacer y yo tendré que garantizar. Pero el crédito se reconoce y hasta ahí, pero no, o sea, ni se le exonera al comerciante del pago. Digo, porque es que cada quien, cuando son asuntos así tan grandes, pues luego también se pierde mucho la coordinación, ¿no? Pero estrictamente ese crédito no es concursable, me queda perfectamente claro, y los trabajadores tienen el derecho de perseguir su crédito ante la Junta. Muy bien. América, ¿querés comentar algo? Al final, si gustan, solamente algunas recomendaciones para... Adelante. ¿De una vez? Sí. Ok, bueno, en relación al concurso mercantil, hasta este momento hemos hablado de cuando una empresa se va a concurso mercantil, pero quizá quienes nos están escuchando tengan un supuesto diferente. Por ejemplo, que ellos son acreedores de una empresa que se fue a concurso mercantil. En este caso, sería muy recomendable que si ustedes saben que un cliente suyo se fue a concurso mercantil, ya se declaró la sentencia y está en ese proceso, bueno, obviamente van a ser notificados y también esta sentencia se publica y se hacen avisos para que todo el mundo se entere. Lo que tienen es que acercarse para que se les reconozcan sus créditos y para que se incluyan en la lista de los acreedores. Y de preferencia, por ejemplo, si pueden reunirse con más acreedores para que a la hora de las negociaciones, los convenios y todo estén trabajando de manera coordinada, sería muy bueno. También la otra es que una vez que vayan a presentarse para sus créditos, etcétera, ya sea de manera individual o de manera conjunta con otros acreedores, se asistan de un especialista en concursos mercantiles. ¿Por qué? Porque entonces les va a poder ayudar a presentar adecuadamente sus créditos, a poder negociar de manera más adecuada, etcétera. Entonces ahí se recomienda que tengan esta asesoría. También por otro lado, si ustedes tienen un cliente que ya no les ha pagado, que saben ustedes que le debe a más acreedores, que además saben que, por ejemplo, a lo mejor tiene algunas propiedades, etcétera, pero no tiene liquidez y finalmente no les está pagando, pero él no se va a concurso mercantil, ustedes pueden demandar ante el juez que esa empresa se vaya a concurso mercantil. ¿Para qué? Para que se inicie el procedimiento
se liquiden los bienes de la empresa y se proceda a pagar a los acreedores con todo el procedimiento que ya nos explicó el licenciado Armando Vargas. Aquí la diferencia es que no es el propio comerciante quien va y solicita el concurso mercantil, sino que lo solicita un acreedor. Muy bien, muchas gracias. Armando, ¿algunos comentarios finales? Bueno, pues mira, sí, simplemente darle las gracias a todos por su atención. Creo que, si me lo permite América, reserva de sus comentarios finales, creo que estamos contentos todos, mucha participación, cuando hay muchas preguntas que están metidos en el tema. Y bueno, pues yo agradezco a Canacintra, sede nacional, a nuestro presidente Enoc Castellanos por la invitación, a ti, como te lo dije hace rato, por el apoyo, por el tiempo que han prestado su personal para esta videoconferencia. Y pues solamente me resta decirles gracias y que estamos a sus órdenes. Y bueno, con toda confianza están nuestros correos. Y pues, si de una u otra manera nosotros podemos ayudarlos a aliviar esta situación tan crítica que estamos viviendo en todo el mundo, pues adelante, ¿no? Para eso estamos, como especialista, estoy reconocido en el IFECOM. De hecho, es mi obligación, por disposición de ley, la difusión de la cultura concursal, y pues quedo yo a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, José Luis. A ustedes, presidente, adelante. Sí, José Luis, yo quiero nuevamente felicitar a ambos ponentes. Creo que los dos son expertos en cada uno de sus temas. También América está reconocida por el IFECOM. Y bueno, aquí la moraleja es, muchas veces lo que hace que se complique la operación de una empresa desde su apertura es la ignorancia o el desconocimiento de sus propietarios. Iniciamos un negocio sin tener un plan de negocio, sin tener un plan de mercadotecnia, un plan operativo, un plan financiero. No sabemos a qué nos enfrentamos, nos escogemos mal el lugar donde lo ponemos. Pero si ya pasamos todo eso, los famosos 2 o 3 años fatídicos en donde se quedan el 80% de las empresas sin posibilidad de sobrevivir, debemos de entrar a otra cultura, a una cultura ya de más información, de especialización. Definitivamente la mayoría de los empresarios somos neófitos en leyes, somos neófitos en cuestiones financieras. Tenemos que invertir en nosotros mismos y en nuestros colaboradores, porque esa es la mejor manera de defenderse. Cuando alguien desconoce un tema o lo ignora, es muy fácil el caer presa, ya sea de autoridades arbitrarias, de corrupción o incluso de gente con malas intenciones, de rivales. Por lo que yo les recomiendo, acérquense tanto a Armando como a América, que son verdaderos profesionistas. Y evidentemente ellos cobrarán por su trabajo, porque ellos viven de eso. Porque luego es otra cosa, queremos que todos nos los den gratis, pero prácticamente me dan una asesoría y con lo que me están asesorando me aviento un concurso. No, eso no funciona así. Hay que hacerlo bien. Es más, yo desconfiaría de una persona que no cobra por sus servicios, porque de algún otro lado va a sacar un beneficio. Al contrario, alguien que es responsable te hace un contrato litis, si es un abogado, o dice los honorarios si es cualquier otro profesionista. Pero acérquense, investiguen. Yo agradezco mucho, porque personalmente yo desconocía muchas cosas en materia concursal. Creo que hay grandes oportunidades para las empresas. Comentaba una charla con Armando que son cerca de 800 juicios concursales los que, si no mal entendí, los que se han dado en el tiempo de vigencia de la ley. Y esto es muy poco. No tenemos esa cultura porque normalmente la dejamos al ahí se va, no cerramos todo lo que debiera ser en cuanto a las problemáticas de las empresas y posteriormente estamos siendo afectados en nuestro patrimonio. Creo que es de la máxima importancia que sigamos con estos webinars ya cuando se solucione toda la problemática, pero
por lo pronto esta es una alternativa más para aquellos que están en los supuestos que ampliamente mencionaron tanto a Armando como a América, a los cuales en la presentación a la que hizo referencia nuestro vicepresidente nacional de delegaciones, José Luis Vega, podemos confiar dada su amplísima trayectoria, estudios y experiencia en ambos temas. Yo les agradezco mucho. Reitero que Canacintra está a su disposición para seguir apoyando a las empresas mexicanas. Que estén muy bien, que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.